mundial. El titular con el que abríamos el programa el día de hoy. Y en ese estudio, en ese informe, se muestra que ha mejorado sus proyecciones de crecimiento para América Latina, estimando ese crecimiento regional en 2,4% para este año 2025, con base en una recuperación muy fuerte, más fuerte de lo esperado en países como México, Brasil, Argentina también, aunque advierte que las tensiones globales y la fragilidad fiscal podrían frenar ese impulso. En el caso de Venezuela, se proyecta un crecimiento de 0,5% para 2025, casi 5 veces menos que el promedio regional. Pero para el año 2026, el Fondo Monetario Internacional espera más bien una contracción, -3%. Bueno, de esto vamos a hablar en nuestra agenda económica. Agenda Económica con Román Losinski. Y como siempre, Asdrúbal Oliveros, economista, consultor también. Asdrúbal, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿Qué tal? ¿Me escuchas, Asdrúbal? sí, te oigo bien, Román. Perfecto. Sí, Buenísimo, igual, gracias. Gracias por atendernos, Asdrúbal. no Asdrúbal, te cuando el Fondo preocupes. Monetario Internacional, pregunto, cuando el Fondo Monetario habla de un crecimiento, y comienzo por Venezuela, antes de la región, pero cuando habla de un crecimiento de 0,5% para este año en el país, imagina uno que es comparando con el año anterior, ¿cierto? O sea, ¿quiere decir esto que la economía mejoró con respecto al año anterior? Sí, bueno, efectivamente, las comparaciones siempre en economía son, en este caso de los números del fondo, son anuales. Y Ujú. efectivamente lo que está diciendo es que tuvimos pues un aumento en nuestro PIB de 0,5%. Más que mejorar, Román, es un número muy pequeño, como lo vemos, y prácticamente es una economía que está estancada, o sea, que su capacidad de crecer está muy, muy limitada. Obviamente, según el fondo, no caímos, pero tampoco fue que nos expandimos demasiado, porque prácticamente con esa tasa que ellos están proyectando, es como que si la economía se mantuviese flat. Eh, Asdrúbal, tenemos pequeños saltos en la comunicación. Vamos a intentar seguir por esta vía, si no intentaremos alguna otra. Pregunto, ¿esa cifra del Fondo Monetario Internacional con respecto a la región, pero particularmente con respecto a Venezuela, coinciden con los números que tú manejas, con los estudios que tú haces? Mira, está un poco por debajo. Nosotros y estamos viendo este año una desaceleración en el crecimiento. Nuestra proyección de crecimiento para la economía venezolana está entre el 1,5 y el 2%, ligeramente por encima de lo que está proyectando el Fondo Monetario Internacional, pero en esencia, digamos que desde el punto de vista, vamos a decir, conceptual, Ujú. es lo mismo, porque lo que estamos diciendo, independientemente de que tengamos números distintos, es que la capacidad de crecer de Venezuela está limitada. Pregunto, ¿tienes por una parte esta cifra del Fondo Monetario, la que tú mismo manejas, cifra de crecimiento marginal, pero crecimiento al fin? Luego tienes lo que es, bueno, interés, preocupación para el venezolano, que es la tasa de cambio, incluso la brecha cambiaria. ¿Hay algún hilo que conecte estas dos variables o estos dos indicadores, tasa de cambio con crecimiento? Sí, claro, Román, A porque ver. al final el problema cambiario y la aceleración de la inflación, que también lo refleja el fondo en sus proyecciones, lo que te termina afectando es poder adquisitivo, es decir, la capacidad de compra de la gente. Si la gente pierde capacidad de compra, se impacta el consumo, que es el PIB tiene varios componentes: el Ujú. consumo, la inversión, el gasto público, por mencionar los tres más importantes. Entonces, un componente clave en el PIB venezolano es el consumo. Entonces, si tú al final estás teniendo una aceleración inflacionaria que merma la capacidad de compra de la población, eso termina afectando el consumo, que es decir, las ventas, y por lo tanto eso impacta negativamente
o desfavorablemente la capacidad de crecimiento. Así que sí hay una relación directa allí entre lo que está ocurriendo en materia inflacionaria, cambiaria, con la perspectiva de crecimiento. Recuerda que nosotros el año pasado logramos desacelerar de forma importante la inflación. Fue uno de los años donde la tasa de inflación cerró de las más bajas que hemos tenido en los últimos 15 años, pero lamentablemente ese esfuerzo se perdió porque este año hemos tenido una aceleración importante. Fíjate que el Fondo Monetario, ellos estiman, es una estimación del Fondo Monetario, que la inflación cierre 269,9% este año. Sí, tres dígitos. ¿Coincides en esos tres dígitos? Nosotros tenemos una previsión ligeramente superior a esa, pero sí, efectivamente, se mantiene en ese rango. Ahora, Asdrúbal Oliveros es nuestro invitado como cada miércoles en nuestra agenda económica. Uno se pregunta qué están haciendo bien países como Bolivia, que aparece mejor que Venezuela, qué está haciendo bien Argentina, incluso qué está haciendo bien México y Brasil, con dos gobiernos de izquierda, además, los de Sheinbaum y Lula. ¿Qué están haciendo bien? Bueno, fíjate, yo creo que Argentina está en un proceso de ajuste importante. Ujú. Ellos tuvieron una baja clave de inflación, ahorita empiezan a tener otro tipo de dificultades, pero que es un poco, tal vez esta tasa de crecimiento, este rebote que ellos están esperando, que es de 4,5%, fíjate que el año pasado cayó 1,3%, todo esto cifras del fondo, tiene que ver un poco con ese programa de ajuste, digamos, de saneamiento de la economía que se está llevando a cabo allí, no exento de dificultades. De hecho, pues en este momento, creo que ayer estuvo Milei en la Casa Blanca, pidiendo además no solamente apoyo político, sino apoyo financiero, porque empieza a mostrar algunos signos de debilidad, pero es un punto a destacar, ¿no? En el caso de Brasil, que se desacelera, pero sigue con una tasa Ujú. importante de crecimiento, tiene que ver, sobre todo con la fortaleza de su sector exportador y Ujú. niveles de inversión que se mantienen bastante dinámicos. La desaceleración tiene que ver un poco, con las tensiones globales. Recuérdate que Sí, estamos sí. en medio de una guerra comercial, Ujú. de cambios profundos en la dinámica de aranceles por parte de Estados Unidos, que es la economía más importante del mundo, y esto, por supuesto, tiene efectos en la economía. Es más, estos números del fondo, a mi juicio, todavía no reflejan todos los efectos que pueden tener los cambios en política de aranceles. Todavía son bastante prematuros, que Mm. probablemente en los próximos años vamos a ver los efectos. Y en el caso de México, la expansión, lo dice el mismo Fondo Monetario, tiene que ver con condiciones comerciales externas que son mucho más favorables. México, este tema de los aranceles lo ha manejado bastante bien. También muchas empresas se han acercado, que estaban en Asia, se han acercado a México por su cercanía con los Estados Unidos para instalarse allí. Entonces creo que ellos han sabido manejar este tema y eso pues les ha mantenido su previsión de crecimiento. Asdrúbal, hablemos del Fondo Monetario Internacional. Por ahora parece impensable tener algún acuerdo con Venezuela, pero te quiero preguntar por la actividad que tiene el Fondo Monetario Internacional en la región. Más allá del informe, ¿de qué manera participa de forma dinámica, presente en la economía, por ejemplo, de Argentina, pero del resto del continente también? Mira, el Fondo Monetario Internacional es una de las dos instituciones financieras que surgió, vamos a decir, tras la Segunda Guerra Mundial como parte de la gobernanza global, ¿no? De Ujú. establecer organismos globales que tuvieran algún tipo de cooperación. En este caso estamos hablando de cooperación técnica en materia de economía y finanza. Entonces el apoyo del fondo
tiene varios elementos, ¿no? Por un lado, bueno, la mayoría de los países del mundo son miembros del Fondo Monetario, participan de acuerdo a su tamaño por capital accionario. Venezuela, a pesar de que no participa, es miembro del Fondo Monetario, y eso te conlleva a, número uno, bueno, participar en reuniones donde se discuten políticas económicas y dinámicas técnicas a nivel global. Número dos, compartir estadísticas, que también son importantes. El fondo tiene una base estadística muy robusta, por eso es que hace todas estas estimaciones, que recoge de todos los países. También da apoyo, este es un punto muy importante, porque el fondo da apoyo técnico a muchas naciones, ¿no? Tiene un set de expertos en diferentes áreas de economía, macroeconomía, políticas públicas, y ese set de expertos está a disposición de los países bajo cooperación técnica. Y una de las funciones más importantes del fondo también es evaluar anualmente las diferentes economías de sus miembros y publicar un informe, ¿no?, de la evaluación de la economía. Van sus técnicos, visitan, hay mucha cooperación entre los técnicos del fondo y las autoridades monetarias y fiscales de los países, y bueno, se publica este informe que refleja un poco la situación de la economía, retos, oportunidades, vulnerabilidades. Luego de esto, que es como decirlo más formal y técnico, viene lo que es cuando hay crisis, cuando hay problemas, sobre todo de balanza de pagos, es decir, que te faltan recursos, el fondo entra a ayudar, ¿no? Entonces, que es el caso de Argentina, tal vez el país que más ha sido ayudado por el fondo en la América Latina es la Argentina, y ahí entra a ayudar, pone fondos, pero también, obviamente, el fondo busca con estos recursos que la economía se estabilice, que la economía se sane, o se sanee, y bueno, también cobrar lo que ha prestado. Entonces, por supuesto, exige reformas de ordenamiento de la dinámica económica. Por eso muchas veces, sobre todo en nuestro continente, en América Latina, el fondo ha sido satanizado, ¿no?, por estas políticas. Te iba a preguntar, ¿el Fondo Monetario es sugieren, malo ¿no? per se? Es decir, cuando tú No. como país acudes al fondo, estás hipotecando el país, estás hipotecando el futuro de sus ciudadanos. Mira, no necesariamente, Román, el fondo, más bien cuando tú llegas al fondo es porque ya no tienes ninguna opción. Yo te diría que ningún político le gusta llegar al fondo, porque al final está mostrando un tema de fracaso, es cuando ya nadie te presta, es cuando perdiste la confianza de los mercados, entonces tienes que recurrir al fondo. El fondo, sus préstamos en términos de tasa de interés es de los más bajos que existen. Lo que sucede, y es por eso que a muchos gobiernos no le gusta, es que te exige primero una rendición de cuenta muy estricta y unos elementos de cambios de política, de saneamiento de tu economía que tú tienes que cumplir, ¿no? Entonces tú, bueno, vas a recibir fondos, pero usted tiene que corregir el problema fiscal, usted tiene que corregir tarifas de servicios públicos subsidiadas, usted tiene un problema, digamos, ligado al régimen de pensiones, usted tiene una alta inflación, usted tiene que reducirla. Entonces empiezan a establecerse unas metas, una especie de régimen. Es como cuando tú, bueno, vas a un doctor o a un nutricionista con exceso de peso y necesitas someterte a un régimen y a una dieta y a una cantidad de elementos que tienes que cambiar en tu rutina del día a día. Bueno, salvando las distancias, pero el paralelismo es válido, es lo mismo que aplica para los países con el fondo. Es decir, tú tienes ahora que cambiar tus dinámicas, tu rutina. No siempre es fácil, porque como tú sabes, hacer esos cambios tocan intereses, y bueno, en muchos casos tiene costos para los países, para parte de la población de esos países, y eso genera protestas, bueno, críticas, y eso ha sido una constante en América Latina, donde hay mucha desconfianza hacia el fondo. El fondo ha cambiado mucho, esto, bueno, da para hablar mucho de este tema. El fondo de los 90, por ejemplo, ese fondo que dio apoyo a Venezuela, tanto en el gobierno de Carlos Andrés Pérez como en el gobierno de Rafael Caldera, es muy diferente al fondo actual.
Es un fondo que ha flexibilizado condiciones, que incluso ya no sugiere las mismas políticas, que ha entendido muchas veces que las dinámicas políticas influyen, entonces ha flexibilizado algunos elementos. Pero el tema central cuando tú acudes a un programa de ayuda del fondo es que tienes que realizar reformas. Hay diferentes programas, Román, Sí. hay programas donde te dan recursos y bueno, el set de reforma es como más obligatorio. Hay programas donde no te dan recursos, pero te acompañan en las reformas. Venezuela, por ejemplo, en el pasado tuvo de ese tipo de programas con Rafael Caldera, donde, bueno, el fondo era el aval, que te acompañaba en una serie de reformas que tú ibas a realizar. Eso es importante porque a la hora de salir a los mercados, de mejorar tu percepción internacional, bien sea para colocar deuda o para atraer inversiones, que tú estés bajo una especie de régimen con el fondo o bajo un programa de estabilización con el fondo es un aval bastante importante. De hecho, la mayoría de los países que tienen problemas de deuda recurren o entran en un programa con el fondo porque eso les ayuda a resolver ese tema de deuda, a ganar un poco de credibilidad para poder volver a insertarse a los mercados. O sea, hay diferentes modalidades, pero son organismos globales que ayudan en la economía. Fíjate que en la pandemia, para cerrar, el fondo jugó un elemento bien importante, porque el fondo a cada país miembro le entregó recursos para que gestionaran el problema de la pandemia. A Venezuela le correspondían esos recursos. Lamentablemente, por la dinámica institucional política, no pudimos hacer uso de ellos. Pero Venezuela tuvo una asignación del fondo para hacer frente a la problemática de la pandemia, y esto lo tuvieron los países del mundo como parte de estas políticas globales que ayudan a estabilizar el tema de la economía. Asdrúbal Olivero es nuestro invitado. Asdrúbal, apelo a tu capacidad de síntesis para este último planteamiento. Me alejo un poco del tema central, aunque están conectados, obviamente, pero es que leíamos ayer en el más reciente informe de la OPEP que se mostraba un crecimiento con cifras obviamente oficiales, cifras de PDVSA, pero que se mostraba un crecimiento de la producción de petróleo en el país. Entonces uno puede decir, parece que Chevron era indispensable, ¿o sí? Mira, yo te diría que el sector petrolero este año ha tenido un excelente desempeño, es el sector de mayor crecimiento. Digamos que los problemas están en la economía no petrolera. La economía petrolera va muy bien. Nosotros este año estamos estimando un crecimiento en torno al 13%. Fue mucho más agresivo en el primer semestre de lo que ha sido en el segundo, pero igual está creciendo, y efectivamente estamos viendo niveles de producción, tanto en las fuentes primarias, que es PDVSA, como incluso secundaria, por encima del 1.000.000 de barriles. Eso es bastante positivo, Román. Eso le da un impulso. Creo que allí, obviamente, Chevron juega un rol, pero también otras empresas mixtas y la propia PDVSA. Ojalá eso se traduzca, pues, en mejora para el país, porque sí está ocurriendo que, en este momento, a pesar de los niveles altos de producción, hay dificultades para cobrar el crudo, y esas dificultades pues tienen impacto en el mercado cambiario. Agradecido, Asdrúbal, por este tiempo. Feliz resto de semana. A ti, saludos, un Estés abrazo. muy bien. Asdrúbal Oliveros es economista, es consultor. Estoy leyendo en la pantalla de CNN que hay rabia en Israel por la demora en la liberación de los fallecidos aún en poder de Hamas. De hecho, parece que hicieron autopsias y uno de los cuerpos no correspondería a ninguno de los israelíes retenidos por Hamas en vida. En todo caso, son las 7:31 minutos. Permítame compartir algunos mensajes publicitarios para ir a la pausa. Volvemos enseguida con más y continuaremos además con este seriado que ya nos ocupa hoy el 8.º día, camino a la canonización. Hoy para hablar de nuevo de de la madre Carmen Rendiles. En publicidad les quiero hablar, por ejemplo, de Donsen. Digamos que ese año no tuve en casa, es algo que puede ocurrir. El técnico llega, revisa y dice el material está obsoleto, lo mejor es cambiar todo el sistema de agua fría y caliente. Pues tranquilo, Donsen brinda productos de fácil instalación, mayor resistencia y con durabilidad de más de 50 años. Donsen es tuberías y conexiones de polifusión. Verde puede ser cualquiera, Donsen es una sola. Que no te metan gato por liebre. Recuerda sus líneas Fartec y amarilla. Visita donsenppr, @donsenppr o donsenvenezuela.com.
Y Osole Baby son las más deliciosas compotas, elaboradas con pulpa de las mejores frutas, ricas en vitaminas y con el sabor que encanta a los bebés, tan deliciosas que no dejan nada. Busca las compotas Osole Baby en 10 deliciosos sabores, entre ellos manzana, pera, frutas mixtas y muchas más, ideales para este regreso a clases. Encuéntralas también en su nueva presentación sin azúcar y esas las reconoces por su empaque color blanco. Comienza su historia y las clases con las compotas Osole Baby, los sabores de la vida. Vamos a hablar también en este punto de Grupo Leti. Yo particularmente, insisto, me siento agradecido por tener aquí en Venezuela un laboratorio farmacéutico como Grupo Leti. Son 75 años de experiencia y una labor continua dedicada a mejorar la vida de todos nosotros los venezolanos. Su constante innovación pone en nuestras manos productos de altísima calidad. Como dicen por ahí, con la salud no se juega. Y Grupo Leti se lo ha tomado muy en serio en todos estos años y los que vienen. Grupo Leti, 75 años latiendo por el país. Y habrás anotado la fecha, 9 de noviembre. Si estás listo para superar tus límites, 9 de noviembre, ese día la energía se va a desbordar en la ruta Bancaribe 2025. Siéntete imparable en una mañana de puro movimiento. Todos vamos a salir desde la avenida Francisco de Miranda frente al Centro Empresarial Galipán. Algunos van a caminar hasta Parque Cristal y de vuelta, otros vamos a correr hasta el Centro Comercial Líder y de vuelta, todos juntos. Eso sí, actívate, que el tiempo también está corriendo. Tienes chance hasta el 8 de noviembre. Entra a retosvenezuela.com, así que inscríbete ya. Cierro hablándoles de Decomundo, que tiene una larga trayectoria en el mercado venezolano y tiene para ti una amplísima variedad de revestimientos para transformar tus espacios. Bellezas en papel tapiz con diseños muy originales, pisos de vinil y SPC, decks, wall panels, láminas de aluminio compuesto y mucho más. Todo elaborado con los más altos estándares de calidad y la más reciente tecnología. Contáctalos a través de su cuenta en Instagram, @DecomundoOficial con KWF, o visita su showroom en Caracas en Los Rices y prepárate para crear espacios únicos con Decomundo 734. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.